Francisco Hernández, nuestro especialista. Hola. Bienvenido, muy buenos días. Mira, ya nos tienes aquí a todos muy ¿Cómo amigos. estás, Francisco? ¿Cómo estás, Francisco? Un honor tenerte todos los días. Hombre. Muchas gracias. Oye, para hablar acerca de estas anécdotas que no conocemos y que en verdad van conformando y construyendo las personalidades de nuestros héroes y lo que sucedió y lo que los llevó a este movimiento independentista, y con el orgullo de que hoy nos traes la casaca de Vicente Guerrero. Bienvenido. Mira, Eso es todo. Ayer Morelos, soy Vicente Guerrero. Muy Exacto. bien. Bueno, ¿por qué le dicen el zorro a don Miguel Hidalgo Don Costilla? Miguel Hidalgo. Le dicen el zorro porque era un hombre astuto, sagaz, un hombre que precisamente lo relacionan con esta imagen de este animal del zorro. Claro. Pero hay que mencionar que don Miguel Hidalgo Costilla, desde que estudia en los colegios jesuitas en el siglo XVIII, ahí se forma lo que va a ser el zorro, el que va a ser este hombre que aprende música, que forma una orquesta, este hombre que hace teatro, este hombre que tiene grandes tertulias donde baila, donde se toca la música, el clavecín, y tanto es así su gusto por el arte, que crea la Casa de la Francia Chiquita. En San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato, está esta casa, donde dice aquí se reunía don Miguel Hidalgo y un grupo de amigos y conspiradores Increíble. para bailar, y algo muy interesante, don Miguel tradujo del francés una obra de teatro. Tradujo Completa, qué El bárbaro. Tartufo de Molière y montó esta obra con sus amigos. Y El Tartufo de Molière es una obra anticlerical, Sí. que nos habla de que de lejitos la iglesia. Claro. Y mira, él terminó. Qué curioso, ¿no? Sí, Que hablando pero de cura. Pero Exacto. lo que hemos hablado, se leían libros prohibidos en el siglo XVIII, los que mostramos por primera vez. Se tenía esto en el ambiente de la época, la ilustración francesa. Y bueno, don Miguel, como sabemos, da el grito de independencia, no uno, si se dicen tres, que se dan tres versiones. Pero lo que sí podemos decir, que es, como dijo el cura, nuestra primera voz de libertad. Ajá. Y bueno, tiene esta gran lucha, crea un periódico que se llama El Despertador Americano. Y además de crear este periódico, bueno, tiene una serie de batallas para triunfar, va a entrar sobre la Ciudad de México, lo cual, bueno, se retira, acredita a Guadalajara y lamentablemente un 30 de julio del año de 1810, 11 meses, concluyó su trabajo como este héroe de la independencia. Y digo por trabajo porque son trabajos los que llevó a cabo por la independencia. Claro. Y ahí viene, como hablamos ayer, viene Morelos a sustituirlo en esta lucha, que también es el que hablábamos de Apatzingán, donde crea los sentimientos de la nación, que serán después el cauce para la futura Constitución de 1824, donde decíamos ayer que una playa de grandes pensadores formaron esta Constitución. Pero bueno, hay que referir un poco. Agustín Iturbide, como sabemos, entra a la Ciudad de México para coronar, no todavía para coronar emperador, para consumar la independencia, y vienen con él dos personajes, Vicente Guerrero, que está su traje Y ahí aquí está presente, su que está a su traje. talla, Vicente Guerrero y Antonio López de Santana. Ay. Y de estos... Ay, bueno, Santana después, qué bárbaro lo que hizo, Pero- ¿eh? pero bueno, Llegó a la presidencia Oye, de Santana, México, llegó a la ¿no? presidencia de También. México y, bueno, llegan, consuman la independencia y Agustín de Iturbide se nombra emperador de México. Y entonces, ¿no les parece a Santana, bueno, cómo que tenemos emperador de México? Claro. Y entonces lo desconoce, se alza, y Agustín Iturbide tiene que abandonar el país, sale de México, hay una serie de revueltas, hasta que Guadalupe Victoria se convierte en nuestro primer presidente de México. Y después vendrá, por supuesto, como presidente durante casi un año, don Vicente Guerrero. Don Vicente Guerrero es nuestro gran presidente, que también sale como Morelos, sale del pueblo, sale de la parte más, vamos a decirlo, más lejana de esa tierra, sale de Guerrero, se convierte en el presidente, nada más dura unos meses, 9 meses. A él le toca la intervención española, querer recuperar el territorio, pero Antonio López Santana se va a Tampico y vence a los españoles. Claro. Y entonces Santana se empieza a convertir en este gran héroe que lo llevará después, en 1833, a la presidencia. Y como sabemos, bueno, regresando a don Vicente Guerrero, consumador de la independencia y de todo un periodo, él muere en 1831, muere, como sabemos, en Huatulco, muere traicionado, y
Con eso se cierra un ciclo de todos estos héroes que lucharon por la nuestra independencia de México. Oye, estamos viendo una imagen hace unos momentos del cura Hidalgo fue fusilado. ¿En qué año exactamente y dónde? ¿Cuál es la Fue razón principal? fusilado en Chihuahua en el año de 1800, en el mismo año de 1800, inicia 1811, 30 de julio es fusilado. Se dice que antes de ser fusilado, a los soldados que le iban a disparar, todavía tuvo la amabilidad de regalarles dulces, ¿no? Para ese momento Ahí tan está amargo. la imagen, la estamos viendo ahorita en pantalla. Increíble. Sacó dulces para darle a los soldados, ¿no? Claro. Y muere fusilado. Y Qué algo bárbaro. terrible, lo decapitan al cura Ay. junto con sus compañeros de lucha y sus cabezas son expuestas en la lóndiga de Granaditas, en cada uno de los extremos. Sí. Posteriormente se trasladarán a México y estarán todos los héroes de la independencia en la Catedral de México. Sí. En la Catedral de México todavía están los restos de Agustín de Iturbide. A él no se le llevó al Monumento a la Independencia. Agustín de Iturbide permanece sus Ahí en huesos las catacumbas. en la catedral, no, en una capilla de la Ah, en una catedral, capilla. junto a la de San Felipe Neri, están los restos de don Agustín de Iturbide, con el corazón de Anastasio Bustamante, que lo quiso mucho. Francisco, gracias como siempre por todas estas historias paralelas, historias de México, por supuesto, y pues sin duda, pues dentro de los festejos patrios es muy importante resaltar la historia. Nos vemos a la próxima. Muy bien. Y es momento de